Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Perspectivas. Estamos metidos de lleno en las fiestas de final de año. Se nos fue como agua entre los dedos el año 2017. Se nos escabulló por completo. Muchísimas cosas pasaron este año. Ahorita que estamos haciendo la remembranza de este año de 2017, recordamos que estábamos comenzando en enero con el gasolinazo, todo el debate que había en torno a la inflación, el gobernador del estado prometiendo congelar el precio del transporte público, reducir los gastos del gobierno, eliminar el dinero a los partidos políticos y una agenda cargadísima que pasó por las elecciones de mitad de periodo. Digamos, no de mitad de periodo, las elecciones estatales que hubo en Estado de México, en Nayarit, en Coahuila, y también por muchísimos sucesos que fueron conmocionando la vida pública en Jalisco y a nivel metropolitano. Por ejemplo, cómo olvidar lo que ha significado el debate público sobre las alcaldías municipales. Parece también que la inseguridad como fenómeno se consolidó en 2017. Vemos un año muy preocupante, por ejemplo, en materia de homicidios. El año con más homicidios en los últimos 20 años, desde 1997. Y Peña Nieto, por supuesto, que quedó muy lejos de ser el presidente que prometió en materia de reducción de la violencia y de la inseguridad. En Jalisco también vivimos un año turbulento desde distintos frentes. La agenda estuvo muy concentrada en el Congreso del Estado, muchísimas discusiones de fondo y de sustancia desde el sistema estatal anticorrupción, con una participación muy rica de la ciudadanía. También tuvimos muchísimos nombramientos, cambios dentro de las estructuras de gobierno. Acabamos el año con todo este carrusel de nombramientos en la auditoría, en los tribunales administrativos y en todas las instancias de la administración pública y que se encargan del sistema estatal anticorrupción. En materia internacional, un año riquísimo. Hubo elecciones en Alemania, hubo elecciones también en Francia, llegó Macron. En Alemania sigue Merkel, la perpetua Merkel, pero todavía sin tener claro un acuerdo para poder ser investida y llegar al gobierno. Vimos el problema en Cataluña de la secesión. Es decir, un 2017 con muchísimos temas. Comenzamos este programa especial, este segundo programa especial sobre lo mejor de Perspectivas, con un balance de lo que fue 2017. Hoy en la mañana estuve en el municipio de Tlajomulco platicando con el alcalde Alberto Uribe sobre un enfoque de trabajo que empezamos a inaugurar en IMEPLAN, que es la construcción de una agenda bilateral entre el instituto y los municipios, porque hay temáticas que son de su interés. Es interesante que los 6 municipios, porque con Tlaquepaque comenzamos, siendo ahorita la alcaldesa Marilena Limón la presidenta de la Junta de Coordinación, en todos coincide el tema de medio ambiente, en todos coincide el tema de agua y el tema del transporte público como una preocupación inmediata, metropolitana, pero que en particular en sus territorios pues les preocupa, ¿no? Ya hay otros subtemas como el transporte de carga, que Ixtlahuacán, Zapotlanejo también han manifestado ciertas inquietudes, y ha servido mucho esta gira de trabajo y es una de las muchas actividades que nos ha tocado hacer en estas 3 semanas, y pues contento de platicarles un poquito de la agenda de IMEPLAN, lo que tenemos proyectado, los eventos que vienen en corto y pues alguna primicia que soltemos aquí para esperemos. Que convenga la visitada. Mario, digamos que se puede decir que el documento más importante que elaboró el pasado director, en este caso Ricardo Gutiérrez Padilla y su equipo de trabajo en el IMEPLAN, fue el POTMET, el famoso Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Hubo muchas críticas al modelo que se optó, que si en realidad no resolvía algunos de los problemas, que si no consideraba agua, algunos temas de medio ambiente, las polémicas centralidades emergentes. ¿No decías, ya has tenido posibilidad de reunirte con, más allá de los alcaldes, con organizaciones sociales para platicar de estos temas? Antes de tomar protesta y formalmente el cargo, yo me reuní, por ejemplo, con Jorge Fernández Acosta, platicamos de estos asuntos, con antiguos colegas del colectivo Ecologista Jalisco, también con algunas de las organizaciones ciclistas y de temas de movilidad y transporte público, con el Consejo Ciudadano Metropolitano también. Entonces, la puerta del IMEPLAN siempre va a estar abierta para platicar estos temas.
Yo sí he sido muy claro en decir que la gestión de la participación social se va a hacer a través del Consejo Ciudadano Metropolitano. Entiendo que un grupo de expertos y de urbanistas agrupados en distintos espacios se reunió a platicar con Cristal Zavala, la todavía presidenta del Consejo Ciudadano Metropolitano. No he tenido yo más agenda con ellos y con ellas, porque también hay algunas urbanistas como Lilian Ponce, Madeline Garza, con todo mundo que nos solicite esa parte lo atendremos. Yo creo que en el caso concreto del PodMet, y lo hemos platicado en otros momentos, mucho de lo que pasó fue que faltó tiempo para explicar qué metodología, qué criterios y qué parámetros convergen para la decisión de las centralidades. El PodMet establece una zonificación primaria, establece un contorno o un perfil del crecimiento de la metrópoli, pero no se constituye en una supramunicipalidad, no se constituye en un plan parcial a escala metropolitana por una simple y sencilla razón. IMEPLAN no tiene la competencia constitucional del uso del suelo, la tienen y la preservan los municipios. ¿No? Eso no ha cambiado. Y en ese sentido, las licencias, los permisos y los usos de suelo se convierten en las herramientas para esto. Pero no hay que perder de vista que aunque no existiera el PodMet y los municipios tuvieran establecida cierta potencialidad para un predio, para una zona, faltan sus licencias y sus permisos que deberán tener los instrumentos para establecer capacidades los planes parciales municipales. Capacidad de carga o de impacto, por ejemplo, agua o medio ambiente. La idea rectora, Mario, es decir, si es expansivo, si no es expansivo, más allá de las competencias o más allá de si a los municipios les toca hacer las cosas bien a través de PodMet, ¿te parece que la idea rectora es la adecuada? Yo creo que el PodMet plantea una idea adecuada de ciudad. Me parece que el reconocimiento de las centralidades emergentes es eso, el reconocimiento de realidades. Ahorita en la cápsula veíamos que tenemos un proyecto que se llama Ruta 2042. La Ruta 2042 ha llegado a espacios y entornos de la metrópoli que incluso son rurales, donde están planteadas centralidades, donde los habitantes que ya están ahí, al margen del tipo de vivienda que pueda haber, ya están padeciendo ciertas externalidades negativas de la metropolización, no les son reconocidas estas situaciones y no se pueden posicionar en la mesa metropolitana de forma adecuada si no existiera un instrumento, que en este caso es el PodMet. Platicando con el alcalde de Juanacatlán, que lo visité la semana pasada, me decía de un caso de un fraccionamiento de cerca de 5,000 casas que fue autorizado en X administración y ante la falta de instrumentos de planeación, pues ahí hay una realidad que ya está pasando. Y creo, nada más para que también lo incluyas dentro del análisis, que después de que las alianzas dan resultados, porque ahí están, ¿no? Está claro, Veracruz, Quintana Roo, sí está clarísimo, creo que el PAN capitaliza mejor que el PRD el relato posterior. No sé si coincides conmigo, que parece como que el PAN sale muy fortalecido y el PRD tal vez no tan debilitado como había entrado, pero parecía como que el PRD no había tenido nada que ver con las alianzas. No sé si fue un error de tu presidencia, de la comunicación, el dejar que el PAN fuera el que capitalizara el relato. A ver, primero para cerrar el tema de cómo se hicieron las alianzas. Convoco a esta comisión, a Pablo Gómez, a Ifigenia, a Leonel, en fin, todos, por cierto, muy buenos amigos míos, con quienes mantengo una amistad y un gran respeto. Y les digo, no ha habido respuesta de Morena, no ha habido respuesta. Yo no me puedo detener. Ya intenté hacer una alianza con Morena, no se pudo. Voy a hablar con Ricardo Anaya, voy a establecer alianzas con el PAN. Pues adelante, a ellos no les gustan, ¿no?, las alianzas con el PAN. Y dijeron, pues adelante, presidente, si tú tomas esa decisión, adelante. Aparte nunca escondiste que ibas a explorar. Jugué siempre con las cartas sobre la mesa. Y ellos, aunque no estaban de acuerdo con las alianzas en el PAN, respetaron la decisión porque platicamos y nunca, por ejemplo, hicieron declaraciones en contra de las alianzas ni contra mí. Fui a sentarme con Ricardo Anaya y empezamos a trabajar y a negociar muchas cosas. No fue fácil porque yo le ponía, por ejemplo, como condición que fueran binomios, un estado con otro estado, en uno elegían ellos el candidato, en otro elegíamos nosotros. Decía que fueran simétricas. Eso nunca había pasado en el PRD, ojo, porque luego que las alianzas, no, sí, las alianzas que yo hice fueron simétricas, una y una. Sí, porque la de Quintana Roo es más del PRD, ¿no? La de Quintana Roo. Por ejemplo, Carlos Joaquín, ¿no? Esa la armé yo. Esa la armé yo en mi casa, es más, en 3 cenas en mi casa con Carlos Joaquín. Y se sumó el PAN después. Esa fue otra, esa estaba fuera de los binomios.
Pero bueno, armamos las negociaciones, finalizamos las negociaciones, sacamos originalmente 4 binomios, 8 estados, y fuimos cada quien a procesarlo a nuestros órganos internos de decisión. Salieron a final de cuentas 4 estados, salió Durango, Zacatecas, Oaxaca y Veracruz, sí. Y finalmente después, ya cuando había terminado las negociaciones, yo armé Quintana Roo, sí. Y el PAN se sumó, pues quedaron 5, bueno, y ganamos 3 de esas 5. ¿Qué pasó después? Es una buena pregunta, mira, me la he hecho yo mismo. Fue una falla de comunicación nuestra, del PRD. Fue una lógica natural del hecho de que el PAN no solamente había ganado esas 3 en alianza con nosotros, sino que solos habían ganado Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes. Es decir, solos habían ganado muchas otras gubernaturas. ¿Cómo le haces para una opinión pública que está tan, digamos, encausada para decir el PAN es el gran triunfador de estos comicios, para pararla y decirle, momento, sin el PRD, tal, el PRD ganó esto, el PRD ganó? Yo lo intenté. La verdad es que no, los medios no... Sí, no traían como una cargada. No me respondieron. Hacia Anaya, ¿no? No me respondieron. A lo mejor también hubo error de parte nuestra, ¿eh? Habrá que hacer una autocrítica y a lo mejor nos equivocamos y manejamos mal la comunicación, no lo sé. Lo que sí sé es que yo le hablé a Ricardo cuando estaba esa andanada, digamos, a favor del PAN, y le dije, óyeme, esos 3 estados, de los 2, ¿no? 3 estados los ganaron con nosotros y no se habrían ganado sin la alianza, y tú lo sabes. No, claro, Agustín, no, discúlpame, tú sabes, esto es una vorágine. Le dije, vamos a convocar una conferencia de prensa juntos, tú y yo, y llevamos a los ganadores de los 3 estados que fuimos en alianza. Convocamos a la conferencia de prensa en el Hotel Hilton de la Alameda, en la Ciudad de México, y fue Carlos Joaquín, y fue Rosa Saispuro, y fue Yunes. Y Ricardo Anaya y yo los presentamos, y Ricardo, debo decirlo, tuvo un gesto generoso, porque toda su intervención, casi toda su intervención, fue para decir, sin Agustín Basabe no habría habido alianzas, ni habría habido transición en estos estados. Fue la valentía de Agustín, fue su arroba, de alguna manera reivindicó al PRD, ¿no? Esa conferencia de prensa volvió a poner el PRD un poco en el porque fíjate, en 2017 el PRD no tiene los mejores resultados, pero tiene un tercer lugar en el Estado de México que supo o parecía victoria, ¿no? Tal vez los mejores resultados fueron en 2016. Sí, es correcto. Este año 2017, como decíamos, tuvo en el acontecer internacional un espacio de análisis innegable. Tratamos en perspectivas de mostrarle a usted no solo la cara de lo que sucede a nivel local, los problemas que los tapatíos tenemos todos los días con la inseguridad, con las calles, con la delincuencia, con toda la corrupción, todo lo que experimentamos todos los días, sino también ofrecerles un panorama nacional e internacional. En este bloque revisamos un tema al que le pusimos especial delicadeza y sensibilidad a la hora de hacer el análisis, que es el tema de Cataluña. Hay que recordar que prácticamente desde 2012 hay un problema político muy arraigado entre la sociedad catalana, entre los gobiernos catalanes y español. El 1 de octubre pasado hubo un referéndum no reconocido por el gobierno de España, por el gobierno de Mariano Rajoy, y a pesar de ello, millones de catalanes, porque al final fueron más de 2 millones los que salieron a votar, pues decidieron ejercer este derecho, buscar un referéndum de autodeterminación, es decir, un referéndum que les reconozca el derecho a buscar un Estado independiente. España no lo permitió, no permitió que existiera ese referéndum, mandó a la Guardia Civil, a la Policía incluso Autonómica Catalana, de nombre los Mossos d'Esquadra, llamó a reprimir esa manifestación, y las escenas que vivimos o que vivieron en Cataluña en el 1 de octubre de 2017 quedarán para la historia. Y lo comentamos con un hombre que conoce de sobra el tema, un hijo de catalanes, José María Muriá, académico de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de Jalisco, un historiador que no solo nos presenta lo que significa Cataluña y la identidad catalana, sino también nos ha presentado nuestra propia historia. Es innegable, es imposible conocer la historia de Jalisco sin José María Muriá. Y con nosotros también estuvo
platicando Guillermo Alcaraz Cross, que es aparte un invitado que estimamos en este espacio de perspectivas, porque fue nuestro primer invitado cuando comenzamos en 2014. El primer invitado a este espacio fue precisamente el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. ¿Por qué lo invitamos en esta ocasión? Porque comenzó el proceso electoral. Ustedes ya lo escuchan en los spots, en los posicionamientos de los partidos políticos. Las elecciones están en marcha y en Jalisco comenzaron en septiembre. En septiembre, con la renovación del Consejo Electoral, ya tenemos nuevos consejeros, con las distintas normas que entraron en vigor, y por lo tanto Guillermo Alcaraz Cross nos platicó sobre qué significan las nuevas reglas en esta elección. Por ejemplo, donde ya existe regulación en redes sociales. Ya los candidatos no pueden hacer lo que quieran en redes sociales, no pueden, por ejemplo, comprar publicidad. Platicamos entonces en este bloque con José María Muría del Asunto de Cataluña y también con Guillermo Alcaraz Cross, presidente del IEPC. Consejero presidente, dejamos el tema de si tenían ustedes o no atribuciones para intervenir en la ratificación, que es lo que pedía el Partido Revolucionario Institucional, y después de eso, de que ustedes no intervinieron, el presidente Héctor Pizano exigió públicamente que desapareciera el IEPC. Sí. ¿Qué te parece esa valoración del presidente del PRI? Bueno, al final el Instituto Electoral tiene vida a partir de un mandato constitucional, ¿no? Para que nosotros dejemos de existir, bueno, tendría que venir una reforma constitucional, se tendría que instalar un constituyente y entonces resolver que pero no a nivel solo nacional, ¿no? Sí, sí, claro, un constituyente. O sea, no, pero no aquí. O sea, no, desde Jalisco no se puede desaparecer el IEPC. Tendríamos que ser todos los institutos en los estados, salvo el Instituto Nacional Electoral, que también podría desaparecer a partir de una reforma constitucional. Entonces, pues tendría que seguirse una ruta de este tipo, no es solamente una solicitud. ¿Qué pudo haber sido? Por supuesto, la solicitud de asunción de atribuciones por parte del INE para que organizara el proceso electoral. Sin embargo, no está en esa lógica. No. Tenemos un proceso electoral y lo han dicho diferentes actores dentro del sistema y fuera del sistema electoral. Yo le pregunté a Lorenzo, incluso Lorenzo Córdoba en la entrevista, y le dije, oye, ¿confías en el IEPC? Y me dijo, sí, en el de Jalisco tenemos confianza en que va a hacer las cosas bien. Y además tenemos un procesote. Tenemos la combinación de una elección federal que integra a 3 diferentes cargos, y tenemos 30 diferentes institutos trabajando para un proceso electoral también coincidente que tendrá que resolverse en una jornada electoral el primero de Pero que la declaración de fue como una revancha contra el IEPC por no haber accedido a la petición del PRI. Definitivamente había malestar, y por supuesto la respuesta reflejó ese malestar. Sin embargo, son cosas diferentes. Nosotros tenemos que subsistir, tendremos que tomar decisiones durante todo un proceso y fuera de ellos, y bueno, siempre habrá alguna persona que se sienta agraviada con ello. Me parece que ellos acudieron en una primera instancia a un tribunal y era la ruta que me parece adecuada. Sin embargo, también ante los medios hacen declaraciones de este tipo. Después el secretario general de Gobierno dijo que si hay ahorros, que desaparezca. Sí, me parece que ese es un debate, no solamente el Estado de Jalisco, es un debate nacional que tiene que ver con el ahorro. Sin embargo, 440 millones son inevitables para los partidos políticos, ¿no? Bueno, va a bajar un poco en 2019, sí, ¿no? pero inevitablemente reforma. Hay que entregárselos. Y no tiene que ver con que haya o no 2 institutos electorales, sino con una reforma que fija una fórmula diferente para entregárselos. ¿Tendríamos que entregar órganos distritales para calificar el proceso local? Sí, tenemos que hacerlo. Y eso tiene un costo que son 440 y tantos millones. Entonces, me parece que el Instituto Nacional tendría que haberse desdoblado igual que el Instituto Local y eso no representa en realidad un ahorro, ¿no? Entonces, me parece que si el debate se centra únicamente en la posibilidad de reducir los costos, no sería suficiente como para aspirar a que deje de existir un instituto en un estado. Ahora, también vino el debate, y en algún momento tú y yo lo platicamos, presidente, que era si era constitucional o no quitarle dinero a los partidos políticos. Ya la Suprema Corte dijo que sí. Es decir, es que es constitucional la reforma que pasó Jalisco y que también deja un precedente a nivel nacional, ¿no? Así es. El antecedente decía que no, que esto no era posible porque tenía que reproducirse una fórmula federal, que era la cantidad de ciudadanos inscritos en el padrón por el 60% de la unidad de medida y actualización. Sin embargo, hoy, en una ruta diferente, deciden que es posible modificar el cálculo, no dejarlo en cero. Exacto. Pero lo que privilegió es la autonomía de los estados para decidir este tipo de cosas. Exactamente. Es decir, si hacemos un paralelismo con el IEPC, también la autonomía en un sistema federal lo puede privilegiar por encima incluso de estas posibilidades de restarle dinero o de posibles ahorros, ¿no? Sí. O sea, es una corte que creo que privilegia mucho el federalismo.
Sí, claro, me parece que la medida fue plenamente federalista y bueno, ahí está el resultado. Tenemos hoy la posibilidad de que en Jalisco el cálculo para los recursos sea diferente. Sí. ¿Cómo explicas, consejero presidente, tantos procesos que se abrieron de revocación de mandato? ¿Cuántos fueron? ¿26? Fueron, que se pidieron al IEPC. Fueron 2 originalmente, luego 28 juntos y uno más. Parece que hay un uso partidista, coyunturalista del instrumento. Pareciera, sin embargo, yo no me atrevería a señalarlo de esta manera porque quienes comparecen pues son representantes comunes que asumen un papel de ciudadanos. José María Muria, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Oye, Gracias a ti. Días muy cargados emocionalmente, supongo, para ti. Pesadísimos, muy densos, muy densos. Desde el día 1 de octubre que tuve la oportunidad de estar en Cataluña, no en Barcelona, porque estuve en una ciudad del norte que se llama Girona, cuando nos enfrentamos con la enorme sorpresa de que pues una reunión que era pacífica, lúdica, divertida, alegre, en muy buena onda, de repente llegaron esos gorilas que son unas máquinas de guerra, unas cosas gigantescas. Pero lo de policías, en el concepto clásico de la policía está por verse. Yo estoy seguro que eran soldados disfrazados de policía. La Guardia Nacional, ¿no? Es la Guardia Nacional, es la Guardia Civil, Nacional. ¿no? Y entonces están equipadísimos, entrenadísimos, todo eso, y arremetieron contra todo el mundo. Ahora sigue contra de chile, de dulce y de manteca. No les importó gente joven, gente mayor, sí, viejitas, viejitos. A mí no me tocó directo, más que uno de refilón, no me tocó directo, pues yo no sé por qué, pero... Tal vez porque no intentaste votar. Si hubieras intentado bueno, votar, te tocaba porque tú eres mexicano. Como entonces, no puedo votar, entonces... Como tú me dijiste, yo fidelidad a México, yo aquí voto. En lo único que he sido fiel ha sido en eso. Ahora, José María, hay que recordar un poquito el contexto. Se convocó para el 1 de octubre en Cataluña un referéndum con la pregunta: ¿quieres que Cataluña sea un estado independiente? Un referéndum, en forma de república. En forma de república, es importante eso. Un referéndum que ilegalizó el Tribunal Constitucional en España y que, a pesar de eso, se pusieron urnas, colegios electorales para que los catalanes votaran, y ante eso el gobierno central de Madrid decidió mandar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a tratar de impedir la votación. Así es. Eso pasó, ¿no? Así es, en pocas palabras así es. Ahora, vale decir que en la Constitución, que tanto cacarean, llevan y traen, no está prohibido. Tampoco está autorizado, pero tampoco está prohibido. Entonces es una decisión de un tribunal constitucional que, por cierto, hace un par de días Europa declaró que España es el país de Europa en el cual la dependencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, es mayor. Sí, o sea, que el Poder Judicial está más sometido, ¿no? La Fiscalía, todo está más sometido al Ejecutivo. Está sometido, ¿no? al Poder Ejecutivo. Ahora, sorprende porque es cierto, dicen quienes están en contra de la consulta, José María, que lo que dice el artículo 2 de la Constitución española es que la soberanía recae en todo el pueblo español y por lo tanto este tipo de decisiones tendrían que ser votados por todos los españoles. Sin embargo, lo mismo dice la Constitución de Canadá, el mismo precepto existe en Reino Unido y sin embargo en estos otros dos contextos sí ha habido posibilidad de que los quebequenses en el caso de Canadá y los escoceses en el caso de Reino Unido voten. ¿Por qué en España no? Y Kosovo. Y Kosovo, ¿no? Kosovo, claro. El Tribunal de la Haya reconoce la declaración. Pero en democracias avanzadas, muy avanzadas, como la de Reino Unido. ¿Por qué ahí sí y en España no? Bueno, porque España no es una democracia avanzada, para empezar. Evidentemente, mira, la Constitución española se hizo a la sombra de los fusiles de Franco. El año 78, todavía el ejército, tan presente estaba el ejército que unos pocos años después, poca cosa, vino el intento de golpe de Estado de aquel Tejero 23F, ¿no? Famoso 23F. 81 fue, ¿no? 81, 82 en este momento. 81. Pero debe ser 81. Porque fue previo incluso al Mundial de Fútbol. Bueno, exacto, ¿no? 3 años después, o menos de 3 años después, 2 años y medio después de la Constitución, se sentía el peso del ejército. Y la idea de los demócratas de la península ibérica, sin contar a Portugal en ese momento, ni a Gibraltar, la idea era que se iría avanzando en el proceso democrático. Lo curioso del caso es que del 78 a la fecha, el proceso democrático más bien ha sido una involución democrática lo que ha ido sucediendo en España.
Entonces, el régimen de autonomías que se aceptaba como un principio que pudiera llevar a un Estado federal, bueno, pues se ha ido recortando, se ha ido disminuyendo. Cada decisión que toma el gobierno de Cataluña lo recurre el gobierno central ante el Constitucional, hasta cosas tan no nimias, pero que uno pensaría que están en sus competencias, como por ejemplo un decreto de pobreza energética que aprobó el Parlamento para apoyar a la gente que no tiene posibilidad de comprar electricidad y pagar electricidad. Recurrido también. ...2017 fue un año de muchos cambios políticos. Los distintos partidos políticos a nivel local y nacional empezaron a desfundar sus armas para presentar las cartas rumbo a 2018. Y en el caso del gabinete del gobierno del Estado vimos muchas salidas de secretarios muy cercanos al gobernador del Estado. Recordemos a Francisco Ayón, triple secretario, es decir, que tuvo 3 funciones dentro, o más bien secretario de uno, pero estuvo de presidente del comité, del Consejo de Administración de Pensiones, del CIAPA, es decir, estamos hablando de un personaje muy cercano al gobernador Francisco Ayón, que aparte ejerció 3 funciones al interior del gabinete. Pero hubo más salidas, una muy polémica, el adiós de Antonio Cruz Mada, secretario de Salud del Estado de Jalisco, que salió envuelto en muchísimos señalamientos de malos manejos administrativos. Y bueno, en su momento la comunicación oficial del gobierno del Estado, incluso la de Antonio Cruz, fue decir: nos vamos porque queremos ser candidatos a la presidencia municipal de Zapopan. Pues por supuesto que esa fue una coartada. En realidad, Antonio Cruz Mada nunca tuvo una intención real de competir por Zapopan, en donde todo parece indicar que será Abel Salgado el candidato del PRI. Salió Antonio Cruz Mada y el mismo día que tomó protesta Alfonso Petersen, el mismo día que se hizo oficial, nosotros en Perspectivas, tratando de llevarte a ti la información en el momento en que ocurre, platicamos precisamente con Alfonso Petersen, que causó extrañamiento su nombramiento porque pues él había sido secretario de Salud, por supuesto, pero en gobiernos del PAN. Y este es el primer externo al PRI, que incluye Aristóteles Sandoval en su gabinete, y también no era tan sencillo que Alfonso Petersen, siendo panista de toda la vida, le aceptara un gobernador priista la propuesta. Al final le aceptó, y en este momento Alfonso Petersen es el secretario de Salud, bombero, digamos, para llegar a tratar de reparar algunos de los desaguisados de Antonio Cruz. Y también quien renunció a su cargo fue el fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer. Dijo adiós, gracias al gobernador, deja la Fiscalía General del Estado para buscar una candidatura, igual por temas electorales, y minutos después de que se formalizó su salida platicamos sobre qué balance hace de su gestión, es decir, qué autocrítica, qué temas dejó, o dejan insatisfechos a quien fuera el fiscal general del Estado. Escuchamos a Alfonso Petersen y Eduardo Almaguer minutos después de que dejaban el cargo en el gobierno del Estado. El secretario de Salud, envuelto en distintas polémicas relacionadas primero con el desabasto de medicamentos en una parte importante de los hospitales de nuestra entidad, y también con un pasivo que se fue acumulando durante el tiempo, sobre todo con algunos de los proveedores, de 1.500 millones de pesos. Fueron los 2 elementos más preocupantes de la gestión de Antonio Cruz. Sale de esta forma del gabinete, dice que quiere ser candidato del PRI a la alcaldía de Zapopan, y a su relevo hoy tomó protesta a las 2 de la tarde Alfonso Petersen como nuevo secretario de Salud. Y te saludo, Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Enrique, muy buenas noches para todos. Oye, Alfonso, platícanos primero, que nos describas un poquito cómo te invita y cuándo te invita el gobernador del Estado. Bueno, el martes de la semana pasada, de manera para mí muy sorpresiva, lo digo con toda claridad, recibí una llamada de quien se identificó como su secretario particular, sí, para convocarme a una reunión en Casa Jalisco. Te voy a decir con toda franqueza, cuando iba de camino hasta pensaba, a ver si esto no es una broma de alguien que me sacó de mi oficina diciéndome que era el secretario particular, porque no tenía el gusto de conocerlo, ni mucho menos de tener registrado su teléfono. Sí. Y bueno, tuve la oportunidad de reunir con el señor gobernador en una reunión muy afable, muy amable,
donde me explicó pues la situación que él veía en la Secretaría de Salud y donde me convocó precisamente a sumarme en mi calidad pues de un técnico que ha estado en la Secretaría de Salud en 2 ocasiones previas, pues de una persona que pudiera de alguna manera acortar los tiempos de aprendizaje para encontrar soluciones al reto y bueno, pues algo que debo de reconocer con mucha claridad, con una oferta de apoyo que a mí me convenció muchísimo para poder encontrar soluciones a los retos que tiene la Secretaría de Salud. ¿Ahí mismo el martes le aceptaste el cargo? No, le pedí 48 horas para pensarlo. Me parecía muy importante pues platicarlo con la familia Enrique, la verdad. Sí. Por otro lado, comentarlo con el presidente municipal de Guadalajara, con Enrique Alfaro, que si bien yo no estaba en el Ayuntamiento de Guadalajara como consecuencia de una decisión del presidente municipal, porque hay que recordar que como regidor fui electo, Sí. pues me parecía muy importante platicarlo con él, porque considero que el presidente municipal merece todos mis respetos y particularmente todas mis atenciones en ese sentido. Tuve la oportunidad de platicar también con él, de recibir de parte de él pues también una muestra de apoyo, y es así como tomé la decisión de incorporarme, no sin antes haber platicado a su vez con el presidente de mi partido, solicitando la autorización que el reglamento establece para que cuando un miembro del partido acepte un cargo en un gobierno emanado de un partido diferente, pues pueda tener esa autorización. ¿Te costó trabajo también, Alfonso, por el hecho de ser un gobierno del PRI y tú, digamos, tienes una trayectoria muy larga como panista? La verdad las cosas no me costó trabajo, Enrique, porque entiendo que me incorporo al gobierno del Estado de Jalisco, no al gobierno del PRI. Sí. Para mí eso es absolutamente claro. Una vez que pasan las elecciones, los gobiernos gobiernan para todos los ciudadanos y los gobernantes, al final de cuentas, tienen una responsabilidad igual sobre los ciudadanos que tienen una afiliación política, independientemente del partido que pertenezcan, así como por aquellos que no la tienen. Yo acepto este cargo en mi calidad de funcionario, de integrante del gobierno del Estado. Reitero, para mí el tema de las elecciones pasó en su momento y hoy, bueno, la solicitud del señor gobernador, como gobernador de todos los jaliscienses, pues precisamente me convoca en ese sentido. ¿Sientes, Alfonso, que llegas como una especie de bombero a apagar algunos fuegos que se han prendido en torno al desabasto de medicamentos, en torno a la deuda que tiene la Secretaría de Salud, en torno a la gestión administrativa de la propia instancia estatal? ¿Te parece que llegas más como bombero? No me sobrevaloro tanto, Enrique, con toda franqueza lo digo, que llego como una persona que puede tener alternativas para enfrentar retos que en este momento están presentes en la Secretaría de Salud ante pues la renuncia del anterior secretario de Salud. Siento que llego como una persona que conoce la dependencia, que he enfrentado problemas similares en años anteriores, lo cual disminuye el tiempo de aprendizaje y por supuesto llego con un enorme compromiso con lo que siempre me ha apasionado y que sin duda ubico como mi vocación, que es precisamente la salud. ¿Qué es lo que más te preocupa actualmente? Entiendo que ahorita vas a hacer la revisión de lo que encuentras en la Secretaría de Salud, pero seguramente desde afuera, siendo regidor en Guadalajara, le diste seguimiento a la información en torno a la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? Mira, a diferencia, por ejemplo, de la ocasión anterior que regresé a la Secretaría de Salud, cuando el gobernador Emilio González Márquez me convocó, en donde el tema principal era una situación asociada con un problema epidemiológico relacionado con la epidemia de dengue e influenza, aquella época del famoso H1N1. Hoy el tema es más un tema de carácter administrativo financiero. Hoy lo que está haciendo crisis es el abasto de los medicamentos. Hoy lo que está haciendo crisis es los trabajadores de la salud que están en huelga porque no les han pagado. Ese es precisamente hoy el reto más importante. Eduardo Almaguer, su segundo titular, que se va en medio de un debate que existe sobre si ha funcionado o no este modelo de seguridad. Y saludamos a Eduardo Almaguer, que hace unas horas renunció al cargo de fiscal. Eduardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad de estar a sus órdenes. Oye, platícame, ¿por qué duraste tanto tiempo entre que anunciaste que ibas a dar este paso y que al final le presentaste tu renuncia al gobernador? Bueno, comentarte, Enrique, que pues realmente fuimos cumpliendo con los tiempos que yo había planteado, que tienen que ver con los tiempos legales en materia política electoral y también con pues ser honestos y transparentes, es decir, si yo voy a dedicarme a otra actividad, no podía hacerlo mientras tuviera esta responsabilidad y este compromiso que tú sabes que es las 24 horas, los 7 días a la semana. Entonces, conforme fue avanzando el tiempo, el gobernador me solicitó un informe de la situación que guardaba la Fiscalía, mismo que elaboramos de una manera muy puntual y muy clara desde su ámbito administrativo,
como hasta el ámbito operativo de procuración de justicia y de reinserción social. El día viernes se lo entregué, obviamente reflexioné con él y la posibilidad de poder ya dejar la fiscalía, tuve esa autorización y el día de hoy lunes pues presenté mi renuncia misma que anuncié a las 5 de la tarde, Enrique. De acuerdo a los indicadores fiscal que dejas después de tu paso por la Fiscalía, no sé si los que más te preocupan son los homicidios que han tenido un brote a partir de 2014, un brote al alza de homicidios, y el de robo de autos, que si revisamos ese par de indicadores, pues parece que son los más negativos. Fíjate, Enrique, que lo mencioné en su momento, hoy lo volví a ratificar, lo ratifico. El tema de las reformas al nuevo sistema de justicia penal, particularmente en el tema de robo, es una situación que hasta donde se han avanzado las pláticas en el país, las mesas de trabajo y todo lo que conlleva el revisar reformas constitucionales, pues está ya prácticamente aceptado por todas las partes y parece ser que antes de que finalice este año habrán de darse 6 reformas constitucionales que vengan a fortalecer las áreas tanto de policías preventivas como de las procuradurías o fiscalías, particularmente en el tema de robo, Enrique, es que pues desapareció prácticamente del Código Penal como un delito que mereciera castigo corporal, hoy se le ve como un delito de reparación del daño, y bueno, pues es necesario, insisto, que se dé este proceso, así como lo que nosotros planteamos de otorgar un presupuesto, hoy se dice un fideicomiso, que puede invertirse en las áreas de policías y de procuración que quedaron muy poco equipadas para abordar los retos tan grandes del nuevo sistema. Y en el caso de la violencia, Enrique, decirte que Jalisco es un estado muy presionado en el sentido de sus límites con otros estados hermanos, pero que tienen graves problemas institucionales en materia de seguridad, y que si bien en Jalisco hoy tenemos un promedio de 16 homicidios por cada 100,000 habitantes, pues en otros estados, nuestros estados vecinos, nos triplican o cuadriplican, por lo que hemos tenido que hacer un trabajo muy fuerte en los límites y también trabajar de manera intensa en la zona metropolitana, que con esta detención que se hizo la semana pasada y otras que estoy cierto que la Fiscalía habrá de resolver los próximos días porque están muy avanzadas, estamos ciertos que este índice que tuvo un aumento tendrá que ir a la baja, Enrique. ¿Qué otro pendiente dejas, fiscal? ¿Qué otro tema, después de haber terminado este periodo, entraste en 2015, 2 años después, ¿qué otro pendiente dices, aquí me faltó más apretar? Fíjate, Enrique, que tiene que ver con el tema de la prevención. Si bien a partir de la reforma constitucional del año 2016 se generó, que me parece que es algo que es positivo, pero que hay que fortalecer, se generó un trabajo de prevención ya horizontal, interinstitucional. Me parece que esa es ese es el gran faltante en las políticas públicas en materia de seguridad. Estamos yendo a la consecuencia y nunca a lo que da origen a este grave problema que es la prevención, refiriéndome a las adicciones, al bullying, a la propia violencia. Creo que ahí es donde se debe de invertir más y de trabajar más. En el caso particular, yo hubiera deseado que todas las instituciones o entes de gobierno, instancias municipales, estatal y federal, tuviéramos esa visión. Estamos de regreso en Perspectivas, participa con nosotros. Estamos haciendo una revisión de 2017, de los mejores momentos en Perspectivas. Agradecerte por haber estado pendiente de Perspectivas durante este 2017, de todos los debates, los políticos, los sociales, los debates internacionales, nacionales que tratamos de llevarte con amenos e interesantes cada lunes, miércoles y viernes aquí en Canal 44. Cerramos el año tratando de comprender algunos de los problemas más importantes que afectan a la sociedad jalisciense. Uno de ellos, desatendido por mucho tiempo, o incluso diría ninguneado por mucho tiempo, es el tema de los desaparecidos. Lamentablemente, y lo digo en serio, la fiscal especializada en búsqueda de desaparecidos, Teresa Medina, quien había tomado protesta en octubre de este año, repentinamente renunció.
¿Cuál fue la causa? La razón pública dijo que eran motivos de salud. Tal parece que es eso el tema de fondo, pero Teresa Medina dejó muchas dudas en el aire porque nunca aclaró los motivos reales de su renuncia en términos públicos. Nosotros sabemos que eso es, que alude a causas de salud porque la Fiscalía General del Estado lo hizo público y por lo tanto sabemos la versión solo a través del comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado. Hubiera sido positivo que la propia Teresa Medina, la fiscal activista reconocida por organizaciones, pudiera dar una versión pública sobre estos hechos. Estuvo aquí con nosotros el nuevo titular, Dante Aro, que se encarga de las áreas de derechos humanos y búsqueda de desaparecidos, y le preguntamos por el caso de Teresa Medina, dónde estaba, por qué no había salido a dar la cara y si era cierto que había habido una disputa al interior del gabinete por unas declaraciones que hizo Roberto López, secretario general de gobierno. Y poquito después de que se comienzan a formalizar las negociaciones del frente, nos acompañó el gobernador Francisco Ramírez Acuña, el exgobernador Francisco Ramírez Acuña, gobernador del estado entre 2001 y 2007, para platicar del frente, de la posibilidad de que el PAN construyera una alianza parcial o flexible con Movimiento Ciudadano y con el PRD, y deja clarísimo su postura. Él dice: yo soy antialiancista, no creo en las alianzas con partidos políticos antagónicos, y se manifiesta abiertamente en contra de esa posibilidad. Y también nos dejó muy claro: si el PAN renuncia a la apuesta del frente, yo estaré encantado de seguir participando en la política y de ponerme a las órdenes del partido. Entonces cerramos este programa especial de Perspectivas con la conversación que tuvimos con Dante Aro sobre el caso de la renuncia expedita de Teresa Medina, y también platicamos con el exgobernador Francisco Ramírez Acuña. Estamos con Francisco Ramírez Acuña en conversación. Tenemos ahí por ahí algunos mensajes. Juan Carlos dice: ya dejen de mentir, todos son deshonestos, nomás buscan cómo seguir robando y escudándose en su cargo. Todos estos partidos mienten. Bueno, el caso de, no sé si tengas algún cargo en este momento. No tengo ningún cargo. Todavía, ahora sí que estamos hablando con un exgobernador, con el gobernador Francisco Ramírez Acuña. Dejamos el asunto de Enrique Alfaro y me decías: no es un asunto de no pactar con Enrique, es un asunto de principios. No me gustan las alianzas cuando no se basan en un programa, ¿no? Yo creo que en ese sentido yo preferiría mejor un tema de un gobierno de coalición, en donde con toda oportunidad hagas un programa de gobierno en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de una serie de elementos que te permitan darlos a conocer con tiempo a la ciudadanía y decir: en todo esto coincidimos y esto vamos a hacer. Y para esto, pues vamos a fraccionar, precisamente es la coalición para poder hacer todos estos programas. Vamos a requerir de que cada partido va a tener acceso en tales condiciones. Y el Congreso se va a integrar de esta manera para garantizar las reformas electorales que necesitamos, las reformas judiciales, las reformas, etcétera, y poderle dar certeza a la ciudadanía. Sí, pero de entrada estás poniendo el programa por delante, claro, ¿no? Antes de las sillas, el reparto de cuotas. Por supuesto. Yo escuchaba ayer cuando discutían en el Frente, decían: el Frente Ciudadano por México, ciudadano aparte, ¿no? Y decían: pero la capital es para el PRD, y tal estado es para la Acción Nacional, y tal es para Movimiento Ciudadano. Pues parece un reparto de cuotas muy tradicional, muy a la antigüita, ¿no? Yo he llegado a decir que más bien parece un reparto al estilo gangsteril estudiantil. ¿Ah, sí? Pues sí, porque eso de reparto y tú te repartes y yo de aquí, pues eso no procede. Estamos en una democracia, se supone que vamos madurando, joven, pero vamos en una democracia que podemos madurar. Francisco Ramírez Acuña, ¿quieres ser senador? ¿Tú? ¿Aspiras al Senado? No tengo la intención. Algunas personas me han invitado, les he manifestado que no tengo intención de ir a la Cámara, pero que si fuera necesario para efectos de la tarea política, pues la haríamos con mucho gusto, siempre y cuando no haya alianza. Siempre y cuando. Si hay frente, tú no serás candidato, yo no seré candidato al Senado, porque no te fue mal en la encuesta. No. La de Mural que salió hace 2-3 semanas. No nos va mal para estar en el ostracismo político y no pues estar en ninguna actividad, no nos fue mal. Si recuerdo bien, Pedro Kumamoto traía algo así como 27%. Así es, claro. El PRI 17%, lo estoy hablando de memoria, Movimiento Ciudadano 14% y ustedes 11%. Así es, efectivamente. Esa sorprendió, ¿eh? Sí. Incluso cuando yo revisé la encuesta dije:
pues el PAN está fuerte. Digo, era creo que una fórmula que no se puede materializar, ¿no? Porque eras tú y Miguel Ángel Martínez Así Espinosa. es, claro. Pero entonces, solamente si el PAN va solo, tú apostarías por la candidatura al Solamente Senado. para poder hacer tarea en casa por casa, como la hemos hecho siempre, para poder trabajar y pedir a la ciudadanía que nos apoye a Acción Nacional, no a ningún frente, y poner de manifiesto nuestras ideas que siempre hemos presentado desde 1939. ¿Qué debe hacer el PAN para tratar de salir de esta crisis que ha venido arrastrando desde 2009, diría yo, que empezaron los primeros enfrentamientos, pierden la zona metropolitana de Guadalajara, 2012 pierden la gubernatura, en 2015 pues, prácticamente desaparecen del mapa político en la ciudad, una representación baja en el Congreso del Estado? ¿Qué tendría que hacer Acción Nacional que no ha hecho? Enrique, lo que siempre hicimos en Acción Nacional, presentarnos con humildad ante la gente, pedir su apoyo y hacer una tarea consciente transmitiendo nuestras ideas. Hoy los políticos de todos los partidos, y los de mi partido no es la excepción, son sumamente pragmáticos. Lo que quieren es ganar a como dé lugar. No, la tarea política es de todos los días. Hoy los políticos, incluyendo los de mi partido, creen que hacer política es grillar al compañero y no salir a darle la cara al ciudadano. Después de que hemos perdido las elecciones, debimos de haber salido los panistas a la calle con la ciudadanía, ofrecerles una disculpa real de todos los errores que cometimos. Platícanos, ¿es muy grave lo de Teresa? ¿Sí es motivo de salud o es más una excusa? Bueno, sí, la plática que se tuvo entre el fiscal general y la exfiscal, la maestra Teresa Medina, al final de cuentas alude en ese sentido. Se hizo por ahí una biopsia y resultó que tenía pues hay algunas complicaciones. Ella ha venido desempeñando tareas en la Ciudad de México, en la PGR, en muchos lados, y comentó que era momento de ver por ella, de atenderse, porque al final de cuentas estaba preocupada. Iniciaba su tratamiento precisamente en estos días y se toma la pausa correspondiente, privilegiando su salud. Un poquito, digo, por supuesto que protegiendo su privacidad, que ella tiene que hacerlo público, ¿tiene que ver con algún cáncer o algo relacionado con eso? Bueno, habrá que preguntárselo a ella. Yo, no lo ha hecho público ella, ¿no? No, no lo ha hecho público. Ella nosotros dijo respetamos, que fue por motivos de salud, por ¿no? motivos de salud, en esa circunstancia. Y la verdad, algunos medios de comunicación, sobre todo la prensa, saca que hubo falta de coordinación, que no se entendían. Eso es totalmente falso. Hay una extraordinaria relación en la parte de trabajo que se dio con el fiscal general, con un servidor que compartimos en las instalaciones en Calzada Independencia, y a final de cuentas es el privilegiar la parte personal en este momento, y bueno, se respeta su decisión. Es decir, Teresa Medina no deja el cargo por presiones o por falta de entendimiento con el fiscal, sino simplemente por motivos de salud. Así es. No hay nada detrás de eso. No, no hay nada detrás. Ahora, tú tomas el cargo, Dante Aro. Sí, de manera interina se me ha dado la encomienda, la instrucción por parte del fiscal general para poder nosotros continuar con las tareas que no deben de detenerse, un tema tan sensible, tan urgente y tan necesario de atender. Y lo que estamos nosotros preparando es con las organizaciones de la sociedad civil, con los colectivos de familiares, en este caso víctimas indirectas de lo que es la desaparición de su ser querido, con instancias, instituciones, desde luego bajo el techo de la ONU, Derechos Humanos, es decir, el Alto Comisionado de la ONU, CEPAT, Amnistía Internacional, trabajar, lanzar una convocatoria para poder, a final de cuentas, tener la oportunidad de que se decanten a través de los currículum, que llegue a través de todo el país los mejores perfiles y que pueda elegirse a la persona idónea, ya sea hombre o mujer, que venga, a final de cuentas, a continuar unos trabajos que además, quiero decirte que en Jalisco estamos como primera fiscalía de este tipo, y ya está aprobada en la Cámara de Diputados la Ley General para Desaparición Forzada. No se ha publicado todavía en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, en sus articulados alude a que cada una de las entidades del país tiene que tener forzosamente en el marco de sus atribuciones una fiscalía especializada. Por lo tanto, Jalisco ya va, después de 2 años de recolectar, de trabajo, como bien lo dice, una exigencia ciudadana, el hecho de que se sigan continuando estos trabajos, y bueno, al final de cuentas, el acuerdo que se da a través de una
instalación de una mesa de seguimiento a esta fiscalía es que precisamente las organizaciones estén integradas para que puedan, al final de cuentas, de mano de los funcionarios, poder participar en la selección de los mejores perfiles para poder, al final de cuentas, bajar a esta situación tan lamentable que se tiene en todo el país y en el caso de Jalisco también. ¿Cuándo te comunica el fiscal que tú estarías encargado de forma interina de la Fiscalía de Desaparecidos? Bueno, platica el día de ayer el fiscal con la maestra Teresa y me manda llamar después de esa plática. Estamos hablando del día de ayer, se hace en la parte de los... Es decir, tú ayer ya sabías que te iba a tocar este interinato. Sí, estaba al final de cuentas viéndose la posibilidad, sobre todo por el acompañamiento que a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, hay que decirlo que fuimos los líderes dentro de la Fiscalía, con la instrucción del gobernador y con la instrucción del fiscal general, en impulsar y en trabajar estas situaciones que a final de cuentas se habían dejado de lado en diferentes administraciones por mucho tiempo, y ahora en ese sentido de hacer las convocatorias, de hacer las reuniones de trabajo, teníamos ya la parte de ese contacto, esa situación tan sensible que se necesita, y lo que estamos haciendo es, a final de cuentas, es continuar con los trabajos para poder darle celeridad a lo que se ha venido trabajando, con el objetivo único de encontrar a estas personas que se encuentran en este momento ausentes. Tú te encargas entonces de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la Fiscalía de Desaparecidos en este momento. Así de es. Las dos fiscalías. Así Vas es. a ser el titular de ambas áreas. En este momento así es. ¿Y no es mucho? Bueno, es un trabajo enorme, mi equipo Yo de trabajo ha supongo sido que ya era Derechos reforzado. Humanos. Sí, tenemos obviamente una serie de retos. Se aprobó a finales de junio la ley sobre la erradicación de la tortura a nivel nacional y que obliga a las entidades también a hacer su ruta aparte. Ya estamos nosotros trabajando.